Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Puede abrir sus Biblias, hermanos. Voy a compartir esta meditación de la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 8. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, te alabamos. Gracias, Padre, Gloria al por tu Señor. gran amor y misericordia. Sí, amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Un pasaje que ya lo hemos escuchado en varias oportunidades. Amén. Y el Señor vuelve a hablar a mi vida. En el capítulo 8, el verso, vamos a leer 12 en adelante. Amén. Dice así el verso 11, capítulo 8, verso 11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 8, 11. Amén. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gloria. Puede tomar su asiento. Aleluya. Le daba gracias al Señor por su palabra, Sí, Señor. Amén. ya que el Señor hablaba a mi vida por un pasaje allí en el libro de Hebreos. Amén. Y lo voy a leer para que ustedes puedan entender la palabra del Gloria a Señor. Dios. Dice así en el libro de Hebreos capítulo 11. Compartía estos días con las hermanas y dice así la palabra del Señor en el verso 6. Aleluya. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y sigue hablando allí de esas personas que por la fe hicieron grandes proezas, están en la Biblia, están en la palabra del Señor. Amén. Amén. Comprendía que acerca de esta fe, de creer en la palabra del Señor, todos estos en algún momento tuvieron que creer en alguna promesa, tuvieron que creer en alguna advertencia, en una voz que les hablaba y les aconsejaba. Amén. Y por eso yo recordaba este pasaje acerca del sembrador, de la parábola de la semilla, de esa semilla que cae en nuestros corazones. Sí, amén. Amén. Y para mí era necesario que cada uno de nosotros pudiésemos identificar qué clase de corazón tenemos para la palabra del Señor. Si somos esa persona que constantemente necesita escuchar a alguien que lo aliente, si somos esa persona que constantemente necesita una motivación, necesita escuchar a algún predicador que siempre le esté recordando de las promesas del Señor, es porque hay algo allí afuera, en tu hogar o en lo habitual de tu vida, que vienen esas aves y roban esa semilla, que vienen esas aves y te roban la fe, te roban esa alegría, el gozo de la salvación. Hay algo
que estás haciendo que vos mismo estás permitiendo que esa fe se apague, que esa fe salga de tu vida. Amén, porque sabemos que dice acá la palabra del Señor que la palabra de Dios es como una semilla que cae en un corazón, en un territorio, en un terreno. Dependiendo ese terreno, cómo está previamente ese terreno, si esa semilla que produce, amén, que germina y que brota. Pero cuando se trata de esas aves, es obvio que es claro que una tierra, algo que no tiene manos para espantar, algo que no tiene físico para impedir eso, amén. En nosotros lo que podemos decir, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué nosotros nos está impidiendo que esas aves vienen por sí solas? Nosotros no la estamos viendo, nosotras no la estamos identificando. Hay algo que hay en nuestra vida que nosotros creemos que es normal, amén, que estamos normalizando. Hay un hábito que nosotros estamos normalizando que nos está haciendo daño. Hay un hábito que nosotros estamos normalizando, que se está llevando la fe. Y por eso la palabra del Señor, muchas veces escuchamos a los predicadores que nos advierten por el Espíritu Santo acerca de esa forma de vida. Y nosotros en la soberbia, capaz, y me incluyo, decimos, pero ¿qué tiene que ver? Eso no está en la Biblia. ¿Qué tiene que ver el uso del celular? ¿Qué tiene que ver que yo tenga amigos de allí que no comparten mi fe, que no comparten mis ideas, que no comparten mi moral, mi ética y lo que yo esté pensando? No tiene nada que ver. Si la palabra del Señor es para todos, mirá, si un día yo les predico y por fe ellos se salvan, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque si no estás obedeciendo el consejo que te está advirtiendo, nunca vas a tener la fuerza para predicarle a aquellas personas, aleluya, que te están arrastrando con ellos a su desobediencia, que te están arrastrando con ellos a su forma de vida, aquellas personas, aquellas amistades, lo digo como mujer, que te llevan a cosas, ya sea en conversaciones que no son éticas, que no corresponden a una hija de Dios. Como mujer lo digo, a probar ciertos comportamientos que el Señor no le agrada. Y siento que desde este lugar el Señor ya nos advierte. Siento que desde este lugar el Señor ya nos habla. Y después cuando llegamos a nuestros hogares, algo empieza a doler. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Y empieza el Espíritu Santo a hablar a nuestras vidas. Empieza el Espíritu Santo a decirnos, no tenías que haber hablado así. No tenías que haber dicho esto. No tenías que haberte comportado de esta forma. Empieza el Espíritu Santo a amonestarnos. Y gloria al Señor. Y le doy gracias al Señor. Amén. Porque esa palabra nunca falta. Yo siempre le digo al Señor que le doy gracias que en mi hogar siempre me sembraron de la palabra. Porque en mi juventud, esas aves que venían a robar esa semilla que se me había plantado a mí, era programa de televisión, era la moda, era la música. Hermano, la música estaba muy influenciada por música que para mí no tenía nada que ver con mi fe. Para mí no tenía nada que ver, pero en mi inconsciente esto me llevaba a estar atada a un comportamiento que siempre se repetía. Y aún así, aunque el género que yo escuchaba, tal vez de repente por allá encontraba alguna música que compartía mi fe, y yo decía, bueno, está hablando del Señor Jesús, bueno, está hablando que Él también lo salvó, bueno, está hablando que Él también es cristiano, entonces yo lo voy a consumir, entonces yo lo voy a escuchar. Y el Señor habló a mi vida acerca de esas ofrendas que son de esta tierra, acerca de esas ofrendas que hizo Caín y que hizo Abel, que al Señor le agradó aquello que sale del corazón, no el fruto de esta tierra, no de este mundo. Y el Señor hablaba hacia mi vida y me corregía. Y gloria al Señor que cada uno de nosotros podamos tener una Biblia. Gloria al Señor que cada uno de nosotros podamos tener la palabra del Señor a nuestro alcance. Nunca dejes la palabra del Señor de lado. Nunca dejes de escuchar una predicación. Nunca dejes de escuchar la palabra del Señor. Ya sea un versículo por día que lo leas, es de alimento para nuestra vida. Amén. Dice aquí entonces la palabra del Señor, dice en el verso 18 del capítulo 8 del libro de Lucas,
Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Dice así en el verso 16: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Y ahí dice ese versículo: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Gloria al Señor. Cuando yo leía la palabra del Señor, recordaba cuando nuestro Señor Jesús nos enseñaba acerca de que Él no venía a abolir la ley, que Él venía a cumplirla. Amén. Y cuando yo me pongo a leer la ley del Señor, la ley, esos mandamientos, empieza allí desde amar al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas. Amén. Nos habla acerca de la mentira, nos habla acerca de la envidia, de la codicia, nos habla acerca de atentar contra la vida, nos habla acerca de todos esos mandamientos que el Señor nos tiene marcado en nuestro ser, ¿sí? Y el Señor nos dice: pero hay dos mandamientos que si cumplís estos dos mandamientos, cumplís toda la ley, que es amar al Señor sobre todas las cosas. Si amás al Señor sobre todas las cosas y amás a tu prójimo como a ti mismo, vas a poder cumplir toda la ley que está en el Antiguo Testamento. Con estas dos cosas, aleluya, gloria al Señor, el Señor nos aprueba. El Señor, aleluya, podemos decir que somos justos delante de Él. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Tenemos que tener en cuenta que la palabra del Señor dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿Sabe lo que significa? Que si usted realmente tiene la palabra del Señor y está dando ese fruto al 100%, si usted es un verdadero hijo de Dios, eso no solamente lo va a sentir usted, sino su entorno. Su entorno va a poder ver que usted está cumpliendo la palabra del Señor y se va a asombrar. Se va a asombrar, aleluya, gloria al Señor, y va a glorificar a Dios también. Porque va a empezar a decir: la verdad que ese Dios tiene poder. La verdad que ese Dios tiene poder, porque antes te comportabas de esta forma, antes hablabas de esta forma, antes caminabas y te dirigías de esta forma. Todo el tiempo era violencia, todo el tiempo era tristeza, todo el tiempo tu vida era de esta forma. Pero algo hay en tu vida. Desde que empezaste a ir a la iglesia, tu vida empezó a cambiar. Y algo te están haciendo a mí. Y yo le agradezco a ese Dios. Así es como me hablaban a mí, a mi vida. Y yo le doy gracias al Señor, porque en mi vida yo pude identificar cada una de estas partes. Cuando esa semilla cayó en mi vida y todavía había piedras. Había piedras en mi vida. Y esa palabra parece que se marchitó. Cuando vino la prueba, yo quise abandonar todo. Cuando vino el momento, ese fuego, ese sol que quema la planta, si una planta tiene raíces, esa planta puede su hoja quemarse, pero cuando pase ese sol, cuando pase ese verano, cuando pase ese calor, vuelve nuevamente a brotar. Cuando pasa esa prueba, hermano, cuando pase esa dificultad, sí te vas a entristecer, sí te vas a marchitar, sí va a haber un rostro entristecido, pero cuando pase esa prueba, cuando el Señor empieza a hablarte, cuando el Señor empieza a animarte, aleluya, gloria al Señor, ahí nuevamente van a levantar tus manos, ahí nuevamente vas a levantar tus manos, porque vas a saber, aleluya, que es el Señor el que te ayudó, que no hay ninguna piedra, y esas piedras, ¿saben lo que era en mi vida? Era el odio, era el rencor, era ese odio que tenía en mi vida, que estaba allí, que yo no lo quería ocultar en mi vida, pero el Señor sabía perfectamente. Y yo dije: no lo puedo evitar, no lo puedo negar, que si yo hoy quiero abandonar este camino que es mi Cristo, es porque en mí hay algo malo, no en el otro, no en mi hermano, ni en el encargado de obra, ni en su esposa, ni en los jóvenes, ni en el dirigente, ni en la hermana. No, hay algo mal en mí, hay algo mal en mí, porque dice así la palabra del Señor:
Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Amén. Alguien que quiere alumbrar con la palabra del Señor la pone en alto. Estas luces están, aleluya, ubicadas con un objetivo, que es alumbrar este lugar. Amén. Así es la palabra del Señor. Así el Señor nos pone en nuestro hogar, en nuestra familia. Así el Señor pone en nuestras vidas. Amén. Como ejemplo nos tenemos que poner, amén, en la sociedad. Pero cuando damos mal ejemplo en la sociedad y empiezan a decir, eso es ser cristiano, eso es ser hijo de Dios, para eso van a la iglesia, esa es porque no hay luz, es porque no hay luz, hay tinieblas. Es porque esa semilla, aleluya, en cualquier momento se va a secar, se va a marchitar esa planta que brotó en algún momento. Amén. Y vas a tener que empezar de cero nuevamente. Y por misericordia del Señor, aleluya, yo pude alcanzar, aleluya, conocimiento. El Señor abrió mis ojos, me reconocí delante de Él. Reconocí que era yo la causante de la murmuración. Reconocí que yo era la causante, aleluya, de que mi prójimo peque. Y yo dije, Señor, le hice mal a mi prójimo. Y por ende no cumplí tu mandamiento, tu segundo mandamiento, que es amar al prójimo, Señor, como a ti mismo. Señor, si yo te amo, tengo que amar a mi prójimo. Y yo no quiero que se pierda. Yo no le voy a dar motivo para que él